Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese garfio de estibador que parece que ha salido usted de La Ley del Silencio, la película de Marlon Brando? ¿Se va a dedicar a la vida portuaria usted o que no se vaya de aquí? O sea, podemos discutirlo, pero vamos, no se vaya usted a descargar cosas en los muelles, que yo creo que no le conviene. Exactamente, yo creo que ya es lo que le faltaba. Muy buenas noches. Buenas noches, don César, o como los de la serie Wire, de Wire, ¿no? Que era una de las series favoritas de Pablo Iglesias. También el sindicato de estibadores. Los estibadores siempre han tenido sindicatos muy fuertes. En algunos casos, con relaciones amplias con la mafia, ¿verdad? Si nos vamos... No, totalmente controlados por la mafia, nada de relaciones amplias, era la mafia. Señor Hoffa y compañía, ¿verdad? Era la mafia, vamos. Pero bueno, están en huelga en Estados Unidos y vamos a hablar luego de ello en un programa pues que evidentemente pues tiene un tema principal, ¿no? Y es todo lo que está pasando en Oriente Medio, Oriente Próximo para los españoles. Le iba a preguntar a usted que cómo amaneció el doctor Vidal. Pero bueno, supongo que como todos, ¿no? Pegados prácticamente a las pantallas, intentando conocer la última hora en otro día. Sí, pero día más. O sea, no crea usted que me he levantado yo hoy. No, me he levantado, he escrito el editorial tranquilamente, me he ido a dar el paseo que me doy todos los días porque es recomendable para la salud. He vuelto, en fin, me he conectado con ustedes. O sea, todo esto de noche, porque para don César Vidal esas horas son casi de madrugada. Sí, bueno, yo me levanto hoy me he levantado un poquito antes de las 5 y cuando he salido a dar mi paseo no había salido el sol. El sol fue saliendo a medida que yo iba caminando, lo cual no deja de ser bonito. Yo me acosté más nervioso y más intranquilo de lo que me he levantado una vez que he comprobado un poco lo que ha sucedido. Vamos a dar esa última hora, esa respuesta iraní. Algunos parecen seguir queriendo que se produzca esa guerra total y cuando no se produce o cuando hay intervenciones que sí podríamos calificar de quirúrgicas, como fue en el caso ayer el bombardeo de Irán sobre Tel Aviv, pues no quieren ver la realidad, ¿no? He estado esta mañana leyendo informes de bancos de inversión, de consultoras, siempre todos los días suelen mandar a inversores, también a algunos periodistas. En mi caso, como ya llevo mucho tiempo en esto, pues tengo acceso a algunos de estos documentos que en realidad son informes en los cuales el mundo financiero pues va ofreciendo análisis de última hora con el objetivo, con target o con una audiencia determinada que no es el personal corriente, ni siquiera el inversor, sino básicamente pues ellos mismos, ¿no? Esa misma élite financiera o esos escalones de abajo de la élite financiera, y todos coincidían en aportar una cierta tranquilidad porque Irán ha hecho algo parecido a lo que hizo el pasado abril, lanzando esos misiles, y es unos misiles que, según asegura la propia prensa israelí, pues han tenido daños fundamentalmente materiales, lo cual pues evidentemente hay que celebrar, con 2 heridos israelíes y 2 palestinos muertos por accidente, claro, evidentemente. Y en estos casos, pues aunque los bailes de cifras son habituales, por lo que es posible que este dato pueda variar, en todo caso está claro que el objetivo de las fuerzas iraníes era responder públicamente a las acciones del gobierno de Netanyahu sin que la sangre llegara al río, ¿no? Y además dejando de manifiesto que si querían dar, daban. Hablaremos el sábado largo y tendido sobre la capacidad del Iron Dome, de esa cúpula de hierro, para poder realmente detener un ataque de verdad, un ataque que vaya a hacer daño de verdad. Cada día existen más dudas sobre ello. Usted sabe, porque tenemos además fuentes militares
a las cuales hemos consultado que nos Las aseguran... fuentes militares nos aseguran que es un bluff. Sí, sí, y Y de que de hecho... hecho no se lo han querido llevar a Ucrania porque va a quedar Exactamente. claro que es un bluff. Exactamente. Una de las razones principales, evidentemente que no se ha planteado en público, es que cuando Zelensky solicitó algún tipo de esa tecnología, pues no se la cedieron, no porque pudiera tener acceso Rusia a ella si había algún tipo de espionaje, sino básicamente porque no funciona como nos están diciendo, ¿no? Hablaremos largo y tendido, vamos a hacer el sábado un programa intentando, pues salir un poco del día a día que estamos llevando en este Despegamos, pero ir un poco más allá para presentar algunos planes estratégicos importantes y para hablar de ese concepto del Gran Israel. Hoy vamos a ofrecer la última hora de esta guerra en Tierra Santa y también vamos a analizar las consecuencias económicas, fundamentalmente de esta escalada, después de que esos casi 200 misiles, 180 y tantos, dice la prensa israelí, fueran lanzados por las fuerzas iraníes en la madrugada de ayer. Hay una importante polémica en torno a si Irán avisó a Estados Unidos. Se ha publicado en prensa norteamericana que Irán avisó a Estados Unidos. Esto a algunos les ha extrañado, no a los que saben lo que pasó el pasado abril, cuando Irán avisó a Estados Unidos con 72 horas de antelación de lo que iba a hacer para que se prepararan no solo los estadounidenses, sino también las propias fuerzas israelíes. Esto ya está empezando a generar una serie de peticiones de información, ya no solo a Estados Unidos, sino también periodistas iraníes están preguntando a sus representantes. Esta mañana han puesto en un aprieto al ministro de Exteriores de Irán porque le han preguntado periodistas iraníes. Dice, oigan, pero ¿y ustedes están avisando primero a Estados Unidos antes de lanzar ataques contra Israel? Entonces, claro, evidentemente el ministro de Exteriores de Irán lo ha negado categóricamente. Le han preguntado también a Matthew Miller, al portavoz del Departamento de Estado estadounidense, también lo ha negado. Y en la negativa de ambos subyacía la idea de que realmente pues haya un pacto debajo de la mesa. Hay un pacto económico debajo de la mesa desde finales del año 2021. Yo lo he comentado aquí muchas veces, sobre todo en el ámbito energético. Biden, cuando tenía el acoso de la población, sobre todo planteándole el tema económico y la gente quejándose, aquí lo hemos contado muchas veces, ¿no? del incremento del precio de los combustibles, llegó a un acuerdo con Irán para que Irán bombee crudo, que además le haga la Pascua a Arabia Saudí y a Rusia en el cártel OPEC Plus, se salte todos los límites de las cuotas de producción y que obliga a Arabia Saudí a hacer lo que dijimos la semana pasada que va a hacer ahora, que es abrir el grifo. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy claro a la hora de analizar lo que está ocurriendo. También en prensa norteamericana se dice que la operación del Líbano, yo no me lo creo, pero es lo que está diciendo la prensa americana, ha sido impulsada no por el gobierno de Netanyahu, sino por la Casa Blanca, lo cual no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, pero es la versión que se está dando en Israel, ¿eh? En Israel, también, no solo en Estados Unidos, sino en Israel. A mí me han llegado en los ultimísimos días, emails de amigos y conocidos que tengo en Israel diciendo que, hombre, que sí, que Netanyahu es un delincuente, es un criminal, o sea, ponen a Netanyahu cual no digan dueñas, pero que lo que está pasando no depende de Israel, que depende de la Casa Blanca y que Estados Unidos manda mucho en Israel. Los que vivimos aquí pensamos que todo lo contrario, claro, pero bueno, claro. Pero yo le digo la versión que efectivamente creen muchos israelíes. Por eso también quería traerla a este programa, porque en contra de lo que algunos piensan, sobre todo los que no nos escuchan, intentamos siempre plantear, ¿no? todos los lados y sobre todo pues ofrecer a nuestra audiencia la información y los mensajes y los relatos, aunque luego destripemos muchos de ellos que se lanzan en los grandes medios de comunicación. Estados Unidos evidentemente no solo apoya a Israel en cualquier acción que pueda adoptar ahora, sino que, como hemos adelantado y expuesto aquí en los últimos programas, Netanyahu tenía el visto bueno de la Casa Blanca y del Pentágono para su ofensiva en Líbano, eso es indudable. Eso aunque, no cabe duda alguna. Aunque hay voces dentro del Deep State de Estados Unidos, y eso también es muy importante, que no tienen tan claro que esta operación de destrucción de Beirut sea positiva para sus intereses. Hay una guerra fratricida dentro del Deep State de Estados Unidos. Hombre, porque no son tontos. O sea, vamos a ver, podrán ser malos, pero no son estúpidos. Y entonces hay gente que considera que aquí, como se siga tirando de la cuerda se puede romper. Y hay situaciones ahora mismo que son muy delicadas en Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, los lobbies sionistas y los lobbies judíos tienen tantísimo poder en Estados Unidos, a pesar de que los judíos en Estados Unidos pues son en torno al 2% nada más, ¿no? Pero son casi el 40% del Tribunal Supremo.
controlan buena parte de las agencias de inteligencia. No le voy a hablar ya de BlackRock y del resto de Soros, porque en fin, nos pasábamos toda la mañana. Pero los think tanks, ¿no? Esos herederos de la estructura de la mesa redonda de Milner, el Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no? etcétera. Entonces, mientras la población americana esto no lo sufra de manera directa, es decir, que lo que haya es algo de inflación, algo de destrucción de empleo, pero la gente no tenga que ir a luchar, pongo por caso, y no vuelva el servicio militar obligatorio y no tengan que ir a combatir a otro lado, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que eso va aguantando. Pero como en un momento determinado se siga tirando de la cuerda y aquí se reinstaure el servicio militar obligatorio, o haya que enviar a soldados a combatir fuera y en cantidades importantes. Claro, a enviar más, diríamos, porque ya exactamente, a enviar va más. a haber alrededor de 50.000. Sí, pero ahora más otros 10.000 además más. Ya no son los que profesionalmente deciden ser militares, sino que tú estás tranquilamente en Georgia o en Oregón y te llega la tarjeta de reclutamiento. Y luego, por supuesto, esta gente vuelve a casa en un ataúd de plástico. Bueno, si sucede eso, aquí pueden tambalearse muchísimas estructuras de poder. Es decir, aquí esas estructuras de poder pueden mantenerse, pues se puede decir que incluso por tiempo indefinido, mientras la situación económica no empeore más, sensiblemente más, y no haya muchachos cuyos cadáveres nos vienen de ultramar. Eso Irán lo sabe, eso Estados Unidos lo sabe, claro. Ambos lo están manejando con reuniones y encuentros, no al primer nivel, pero como se hacen estas cosas, a otro nivel diplomático. De hecho, insisto, como es la segunda vez que hay una operación similar, porque el gobierno iraní, ¿qué ha hecho? Básicamente contentar a quienes le reclaman una respuesta y decirle al mundo, oye, que nosotros si queremos podemos atacar y si queremos podemos hacer más daño, ¿no? Te enseñamos la patita. Pero ojo, porque hay población iraní, hay medios iraníes, para aquellos que no saben que en Irán también hay medios de comunicación, están poniendo en tela de juicio esta estrategia. Y le están diciendo al gobierno, oigan, pero ustedes están jugando con Estados Unidos a este juego. ¿Es Estados Unidos quien le ha levantado las sanciones? Porque se las ha levantado en otoño del 2021, nos dejan producir, nos dejan bombear y a cambio mantenemos un statu quo. Y al mismo tiempo los países occidentales que apoyan a Israel, que han salido en Trump, ha salido hasta Feijóo, se jactan de la incapacidad de Irán para hacer más daño. Parece como que quisieran que hiciera más daño. En esa dicotomía diabólica y peligrosa, que claro, esto es lo que puede hacer estallar una guerra total, porque hay tanta fragilidad en las diferentes piezas que, como dice usted, don César, bueno, pues en cualquier momento alguno de los lados de la cuerda se puede romper. Y como en realidad no es una cuerda que vaya del punto A al punto B, sino que es un triángulo, en algunos casos, podríamos decir que incluso un pentagrama, pues cuidado porque ahí está el armamento nuclear, esa gran amenaza que se cierne sobre nuestras cabezas. Europa, en cuanto se produjo el ataque iraní, fundamentalmente dirigido a aeródromos militares israelíes, ya veremos en unos días si se confirma, podemos confirmar que se han destruido importantes infraestructuras militares israelíes, porque la otra vez en el ataque de abril sí se produjeron, pero lo supimos después porque Netanyahu no dejaba entrar a los periodistas a determinadas zonas, lo expusimos en el gran reseteo, en cesarvidal.tv, incluso pusimos un mapa de la zona donde en aquel momento no tanto los misiles iraníes, sino los drones de Hezbollah podían haber hecho daño, pero en cuanto se produjo ese ataque, todos esos líderes europeos que estaban diciéndole a Israel que parara, todos esos Borrell, todos esos Macron y compañía, han salido con Francia y Alemania a la cabeza a respaldar a Netanyahu. Esa era la estrategia del primer momento. Aprietas, 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 Irán responde, da igual que lo haga de forma limitada y así puedes vender el discurso de que es el agresor en esta nueva guerra en Oriente Medio. Meloni, que es la más lista de la clase, dice, pues yo, como estoy ahora de líder del G7, voy a convocar una reunión de urgencia del G7. Y se pone la primera de la fila. Y ha convocado esa reunión. Reunión de urgencia para tratar la actual escalada de tensiones en Oriente Próximo. Eso es lo que decía el comunicado oficial. Entonces, como ella es la presidenta de turno, he dicho, señores, vamos a hacer una reunión telemática, porque no vamos otra vez a viajar y como saquemos a Joe Biden de la Casa Blanca, no sabemos cómo sale, pero no sabemos cómo puede volver. Y han hecho esa reunión. Irán le ha dicho a Alemania, a Francia y a Reino Unido, no os metáis en esto.
han sido muy claros al respecto. Sí, manteneos al margen, sí. No os metáis en lo que no os importa, que puede ser peor. El ministro de Exteriores de Irán, este mismo tipo, después de la rueda de prensa que ha dado, ha cogido el teléfono, ha llamado a sus homólogos en Francia, Alemania, Reino Unido, le ha dicho, señores, esto es una respuesta nuestra, es una respuesta moderada. Estoy utilizando las mismas palabras y los conceptos que ha utilizado él, es decir, no son opiniones mías. Llevamos durante más de 2 meses sin hacer absolutamente nada. Tras la continuación de la guerra de este régimen en Gaza y su expansión hacia el Líbano, no hemos hecho nada. Irán solo ha utilizado, estoy leyendo, su derecho a la legítima defensa basado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y hemos atacado exclusivamente bases militares y de seguridad del régimen sionista, como se refiere siempre Irán a Israel. Dice, la operación ha terminado, pero si el régimen sionista intenta tomar represalias, nuestra respuesta será aún más severa. Y entonces ya, pues ha entrado un poco en esa línea argumental en la que siempre dice Irán que no teme ningún tipo de respuesta porque ganarían una conflagración mundial, etcétera, etcétera. Dice, oigan, no os metáis. Khamenei ha salido también, que es el líder supremo de Irán, el ayatolá, y ha salido en rueda de prensa y ha dicho, no, si es que aquí, más que Israel, aquí la culpa la tiene Estados Unidos y los países europeos que le están bailando el agua a Israel. Ha dicho, la causa principal de los problemas en esta región, lo que causa conflictos, guerras, preocupaciones y hostilidades, deriva de la presencia de la misma gente que dice abogar por la paz y la tranquilidad en la región, es decir, Estados Unidos y algunos países europeos. Dice, si os retiráis, los países de la región se gobernarán a sí mismos, gestionarán la región y vivirán juntos en paz, bienestar y prosperidad. Lo dudo mucho, pero bueno, este es el mensaje que lanza Khamenei. Es insultante que ningún medio de comunicación haga referencia a las declaraciones que hacen el líder supremo iraní o el ministro de Exteriores de Irán, porque entonces, claro, se les cae el relato. Me decía no sé si era oyente o no, últimamente, pues evidentemente siempre que suceden problemas ahí o siempre que hay conflicto en Oriente Medio, aquí nos mojamos y automáticamente pues recibimos todo tipo de ataques. Ya tenemos las espaldas bastante anchas, con lo cual no hay ningún tipo de problema, pero me decía ayer un seguidor en las redes, no sé si oyente, me decía, Lorenzo, es hora de que elijas bando. Digo, ¿cómo de que elija bando? Sí, está muy bien eso, sí. ¿Cómo de que elija bando? No. Nosotros estamos aquí para informar. Luego yo tengo mis opiniones y además las digo, es decir, no las oculto. Y pongo mi cara y pongo mi nombre y apellidos. No lo oculto. Lo que pasa es que eso hay que respaldarlo con hechos. Al mismo tiempo que se estaba produciendo esto, tiroteo en la estación de tranvía del sur de Tel Aviv, con 7 muertos y 11 heridos. Insisto, estas cifras pueden variar, pero por 2 tipos de 20 años, residentes de la ciudad cisjordana de Hebrón, que se han liado a tiros en el tranvía, básicamente. Han subido a bordo del tren y se han liado a tiros. Luego han bajado del vagón y han seguido disparando. Bueno, pues la información es que han sido neutralizados por la policía. No sé si siguen vivos o no, pero han sido neutralizados. Al mismo tiempo que sucedía todo esto, fíjense todo lo que ha pasado esta madrugada. Israel ha lanzado 11 bombardeos contra los suburbios del sur de la capital del Líbano. 11. Cazas israelíes han lanzado 11 ataques en aproximadamente 2 horas. Allí está sobre el terreno una periodista. Fíjense, yo creo que no lo he dicho nunca, Almudena Ariza. Almudena Ariza, a pesar de que ya pues peina alguna cana que otra, aunque se tiña, le mando desde aquí un abrazo porque fue profesora mía en la facultad. Yo creo que bastantes. Está en primera línea allí. Está en primera línea. Y está informando sobre todo esto. Le están diciendo absolutamente de todo, ¿no? Y dices, bueno, es que ya os da igual absolutamente todo. Que están bombardeando edificios residenciales, os da exactamente igual. El día anterior, 55 muertos y 156 heridos. Datos de Israel, ¿eh? De las fuerzas de defensa de Israel, que es como se llama el ejército. En las últimas 2 semanas han matado a 1000 personas. Si eran todos de Hezbollah, hay que ver la puntería que tienen, ¿verdad? Al mismo tiempo que sucedía esto, bombardeo en Damasco también, en Siria. Había algunos comunicadores, divulgadores muy pro-otanistas, incluso celebrándolo. También ayer en redes sociales, ayer estuve en redes hasta prácticamente la madrugada, incluso tuve algún encontronazo con alguno de estos, que parece que se alegraban de ello. Con 3 muertos, han matado a una periodista muy famosa allí,
Damasco, Siria. Dice, oiga, ¿es que también podemos atacar Siria? Dice, sí, bueno, defendían que podían atacar la embajada iraní, ahora ya directamente, bueno, pues de forma indiscriminada en la capital, con aviones de guerra y drones desde la dirección de un territorio ocupado, además de los famosos Altos del Golán, apuntando a varios puntos de la ciudad. Y luego, bueno, pues el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos también ha informado de la muerte de otras 20 personas. En este caso sí que podían ser la mayor parte militares y milicianos en otro bombardeo durante la madrugada del sábado al domingo. Ahora vamos a entrar a analizar el aspecto económico, pero quiero hacer una reflexión que ya he hecho en alguna ocasión, pero que me parece adecuado hacer, si me permite, don César. Hombre, Creo por que supuesto, no hace falta que me pida permiso. Es imprescindible separar los conceptos de gobierno, religión y sociedad, pueblo / ciudadanos, aunque tengan estrechas relaciones y aunque estén imbricados en muchos casos. Porque si no, caemos en la trampa maniquea a la que nos quieren llevar. El gabinete de Netanyahu, apoyado por determinados rabinos, no todos, y el complejo militar industrial, son quienes están bombardeando varios países con un espíritu abiertamente genocida tras haber tenido su 11. Hay muchos judíos, y ahora don César nos lo va a decir de primera mano, que se oponen a esta barbarie. Hay ciudadanos israelíes que conocen bien lo diabólico de los planes de los halcones que dirigen sus instituciones, pero a muchos de ellos no les dejan ni siquiera salir a la calle porque además del estigma, hay normas y reformas legislativas que se han aplicado para taparle la boca a los israelíes que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. No, pero eso, bueno, vamos a ver, esa división se está produciendo en todo el mundo. Es decir, hay un grupo de judíos por la paz en Argentina que yo he tenido ocasión de escucharlos y que la parte de la comunidad que haga lo que haga el Estado de Israel está bien, pues evidentemente los repudia y dice que no son ni judíos, mientras que los otros dicen, oiga, yo soy como mínimo tan judío como usted y esto me parece espantoso y la política que lleva a cabo el Estado de Israel es inaceptable. Aquí en Estados Unidos hay muchísimos. Y además muchos que tienen un peso dentro de la comunidad académica, por ejemplo, y dentro de la intelectualidad, que es enormemente importante. Alguno de ellos se cartea conmigo con relativa frecuencia y sé perfectamente por dónde está y aparece en YouTube y todo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no está de acuerdo. A veces son judíos seculares en los que pesa mucho la consideración de los derechos humanos y que entonces dicen, hombre, por amor de Dios, o sea, usted no puede estar perpetrando un genocidio. Y esto se lo digo como judío, aunque posiblemente ni creo en el Talmud, ni creo en el judaísmo, pero yo soy un judío y lo que usted está haciendo es absolutamente intolerable porque es un genocidio. Y efectivamente esto hay gente que lo sostiene y lo sostiene con bastante elocuencia y bastante solidez. Y gente que está en el otro extremo, que son judíos ortodoxos y que estos dicen que esto es una vergüenza porque el Estado de Israel es un Estado usurpador que ha decidido usurpar las competencias del Mesías, que es contrario a la ley de Dios y que además está perpetrando un genocidio y que siempre nos hemos llevado bien con los árabes y ahora no nos llevamos bien por culpa de los sionistas. Es decir, hay un sector justo al otro extremo de ortodoxos que consideran que el sionismo es una herejía criminal dentro del judaísmo. Entonces, pretender que todos los judíos son como Netanyahu o como la política del gabinete Netanyahu o que incluso son sionistas es falso, no se corresponde con la realidad. Y hay gente, insisto, muy ilustre que precisamente no está ni mucho menos en esa línea. O sea, esa es la realidad. Que luego te quieran vender propagandísticamente otra cosa, bueno, eso ya es otra cuestión, es propaganda de guerra, pero no es la realidad que nosotros intentamos reflejar en nuestros programas. Si alguno de nuestros amigos no está suscrito a cesavidal.tv, pues si se puede suscribir y ahí, en el especial en Guerra en Tierra Santa que hicimos al final del pasado año, esos numerosos programas que dedicamos a todo el conflicto, pues ahí citamos algunos de estos autores y algunas obras, por si acaso alguien está interesado, ¿no?, en también ver otra visión dentro del judaísmo, ver críticas a lo que está haciendo Netanyahu, que yo creo que es vital en estos momentos, ¿no? Bueno, hecha esa consideración, vamos a hablar de las consecuencias económicas que tiene este nuevo escalón en la guerra de Oriente Medio y que tiene como gran protagonista, evidentemente, los hidrocarburos. Ya hemos visto
como el petróleo tenía una tendencia bajista, un petróleo, hasta ahora quiero decir, un petróleo que la tarde de ayer, pues evidentemente, justo a partir de las 4 y media hora española, es cuando Estados Unidos empieza a comunicar que puede haber un ataque a Irán, porque ya lo sabían, evidentemente, y a partir de ahí pues empiezan a subir los precios. Los futuros subían alrededor de un 5%, pero los problemas de suministro, que algunos anticipan, no se han materializado. Y yo personalmente creo que en el corto plazo no se van a materializar, a no ser que se den una serie de circunstancias que vamos a mencionar ahora. ¿Existe la amenaza de que Irán pueda destruir sus propias refinerías? Hay bancos de inversión que están planteando esa idea, pero no como escenario central. Lo he leído en algunos medios de comunicación, algunos análisis, periódicos sobre todo financieros, planteando esta opción. Y alguno pensará, bueno, ¿y esto de dónde sale? Pues sale de esos informes de los bancos de inversión que he mencionado al principio del programa y que contemplan esto como una posibilidad, pero no como la más probable, sino como una posibilidad. Lo que consideran más probable es que sea Israel la que destruya refinerías de Irán. Entonces, el hecho de que Irán pueda destruir su propia infraestructura, eso sería, no, pues la última solución. Es una amenaza que a mi juicio no es muy creíble porque, claro, el régimen de los ayatolás evidentemente necesita la venta de crudo para impulsar su economía y lograr divisas extranjeras. Está en la diana la diminuta isla de Karg, está justo ahí en el estrecho de Hormuz, que tiene una superficie, bueno, es muy pequeña, tiene alrededor de 25 kilómetros cuadrados. Es una isleta situada pues ahí en el Golfo Pérsico, a 25 kilómetros al sur de la costa de Irán y más o menos a unos 500 kilómetros al noroeste del estrecho de Hormuz, que es el nudo gordiano del petróleo iraní, porque el 95% de las exportaciones del país pasan por ahí, también buena parte del petróleo del Golfo. Ya hay pues algunos informadores que están apuntando a que Israel podría atacar la isla de Karg y que podría, de esta manera, afectar a la industria petrolera de Irán en general. Pero esto tiene un problema fundamental, y es que esto atentaría contra los intereses de Estados Unidos. Porque evidentemente Irán, y vuelvo a insistir, está exportando más petróleo que nunca en los últimos años gracias al visto bueno de la casa. El estrecho de Hormuz, además de permitir, insisto, la salida del petróleo iraní, también es clave para el Golfo Pérsico. Estamos hablando de Arabia Saudí, fundamentalmente, Emiratos, etcétera, etcétera, Qatar. Este estrecho está situado entre Omán e Irán y conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, a su vez, y el Mar Arábigo. En el año 2022, el flujo de petróleo que iba por ahí era una media aproximadamente de 21 millones de barriles diarios. Estaríamos hablando aproximadamente del 20% del consumo mundial de líquidos del petróleo, según datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Entonces, la imposibilidad de que el petróleo transite por un punto de estrangulamiento importante, aunque sea temporalmente, es decir, que haya algún tipo, si no de embargo, que algún barco se quede por allí varado, que haya algún tipo de operación, esto puede crear retrasos sustanciales en el suministro, aumentar los costes del transporte, incrementar los precios mundiales de la energía, riesgo inflacionario evidente, lo cual afectaría a la política monetaria de los bancos centrales, que están ahora en un proceso de bajadas de tipos, y esas bajadas de tipos podrían quedar en el aire y volveríamos a esa disyuntiva entre inflación y recesión. Porque si bajan tipos de interés en un entorno inflacionario, evidentemente, pues tienes más inflación. Y si no bajan los tipos en un entorno inflacionario, pues tienes inflación y recesión. Susto a muerte, ¿no? Que decíamos hace unos meses cuando explicábamos todo este proceso. Ahora, a menos que Israel e Irán se pongan a atacarse mutuamente, interrumpiendo flujos petroleros, la OPEP Plus, que es los países petroleros del cártel con Rusia, tienen capacidad de producción de sobra para controlar el repunte de precios. Lo dijimos también la semana pasada. Tienen mucha capacidad excedentaria. Arabia Saudí, Emiratos e Irak ahora mismo tienen unos 5 millones de barriles diarios fuera del mercado, que podrían poner en el mercado mañana. Esto sería aproximadamente el 5% de la demanda mundial, y más de lo que produce Irán. De esos excedentes que tienen ahí guardados, sin sacar podrían cubrir toda la oferta iraní. Y como dijimos la semana pasada, Arabia Saudí tiene intención de aumentar el bombeo, a pesar de que en los últimos meses el precio había bajado, porque no quiere perder cuota de producción respecto a sus socios del cártel y los productores que están fuera de él, entre los cuales pues, destaca evidentemente Estados Unidos. Solo Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tienen oleoductos operativos que podrían sortear el estrecho de Hormuz. Importante también. Si no puede viajar por barco, ¿quién tiene los oleoductos? No, pues Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Que se están frotando las manos, por cierto.
Están frotando. Igual que los del ISIS se frotaban las manos cuando empezaron a atacar los israelíes Líbano. Porque el ISIS es enemigo a muerte de Hezbolá. A muerte. Esto tampoco Cosa lo sabe que la gente. la gente no solo no lo sabe, sino que ve a lo lejos y dice, estos son todos musulmanes, están todos combinados, ¿no? Es algo... Vamos a ver, esto es muy triste, o sea, no me puedo reír porque no me hace maldita la gracia y me parece tristísimo. Pero cuando oyes los análisis de la gente, lo que dicen sobre el Islam sin tener ni idea, sobre el terrorismo islámico, etcétera, es verdaderamente penoso, penoso. Y tienes que llegar a la conclusión de que hay gente increíblemente ignorante o increíblemente estúpida o increíblemente dedicada a intoxicar y a mentir. O sea, es algo verdaderamente tremendo, tremendo. La desinformación es verdaderamente pavorosa. Algunos simplemente por desconocimiento, porque son víctimas también de esa propaganda continua. Los chiíes y los sunís no se llevan bien, no se han llevado bien nunca, y además el ISIS fundamentalmente ha luchado del lado... No se llevan bien desde el mismo momento en que murió Mahoma. O sea, claro. que es que quiere decir que no es de... Bueno, es que después del proceso de descolonización, no se llevan bien desde la muerte de Mahoma. O sea, se dice pronto. Y esa es, pues esa brecha es la que muchos no entienden, porque uno incluso me preguntaba también en las últimas horas por qué Arabia Saudí no había defendido a Líbano, ¿no? Digo, no, si Arabia Saudí estaría encantado de que destruyeran Líbano, Siria, y de hecho han hecho mucho para que eso se produzca. Efectivamente. Y han participado también, no solo de forma no verbal, sino que también han mandado unidades, y de hecho es que el ISIS existe fundamentalmente gracias a Arabia Saudí y a Estados Unidos. No voy a insistir en esto porque hemos hecho también muchos programas. Exactamente, y se pueden ver y enterarse algo de lo que va, que es que la gente de verdad que no se entera. No se entera. Otra de es las muy razones fácil de manipular precisamente por eso. Sí. Otra de las razones que tiene Irán para no bloquear el estrecho de Hormuz es que esto no solo afectaría a Occidente, sino también a sus clientes asiáticos. El 82% del crudo y del condensado que transitaron por este estrecho de Hormuz en el último año, bueno, dato de 2022, perdón, he intentado coger dato de 2022 porque los de 2023, pues algunos de ellos están cerrados de aquella manera y he preferido coger dato de 2022. El 82% ha ido a China, India, Japón y Corea del Sur. Corea del Sur, Japón evidentemente en el ámbito otanista, pero claro, China, India, BRICS, necesitas mantener ese suministro. Y a la China no le interesa evidentemente que se cierre el estrecho de Hormuz, y China tiene mucho que decir también en todo esto. Por eso ayer, cuando se reúnen las autoridades iraníes con las rusas, que hubo una reunión a última hora en el día de ayer, de lo que se habló fundamentalmente es de esto, de cómo se pueden adoptar medidas de castigo económico a Occidente sin fastidiar a los BRICS. Fundamentalmente eso. Claro. Claro. Oiga, si va usted a crearme una crisis del gas que me afecte a mí, no, vamos a intentar adoptar una serie de medidas, a ver qué queréis hacer, a ver por dónde queréis ir, por ahí no te dejo ir, por aquí sí te dejo ir. La otra posibilidad es que Israel, con el respaldo de Estados Unidos, ataque infraestructuras energéticas iraníes. Pero esto, como digo, también es poco probable porque afectaría a los hogares norteamericanos, que verían cómo se dispara el precio del combustible a las puertas de las elecciones. Esto la Casa Blanca no lo quiere ver tampoco. Una de las verdades incómodas, el pacto entre la administración Biden y el gobierno iraní para que el país persa inunde el mercado mundial de crudo, permitiéndole eludir esas sanciones. ¿Podemos descartarlo? No. Porque Netanyahu mañana se puede levantar y puede decidir atacar oleoductos, terminar de exportación iraníes, sobre todo, y esta es otra gran cuestión aquí, aprovechando el vacío de poder en la Casa Blanca. Porque ¿quién está mandando ahí? Tenemos a un Biden completamente incapaz, pero incapaz de articular palabras. Sí, no, lo de Biden ya es algo verdaderamente terrorífico. No puede acabar una frase con un sentido. Vamos, yo alguna vez he pensado, si Joe Biden tuviera que hacer un despegamos... Bueno, no. ¿Te imaginas? No, que despegamos. Es que ni se sube al avión. O sea, se va por la pista. No podría hacer ni en la versión reducida de los viernes, ¿no? Ni en la versión reducida de los viernes, efectivamente, sí. Y luego tenemos a una vicepresidenta que solo piensa en la contienda electoral, y esta también se dice poco. Cada vez que habla sin guión,
demuestra su más absoluta estulticia y desconocimiento sobre todas las cuestiones claves de la geopolítica y de la economía. Es terrorífica. No tiene ni idea de nada. Es terrorífica, no sabe nada de nada, es terrorífica. Hoy, como ayer, tuvo lugar el debate vicepresidencial, que he visto que hay periódicos españoles que ni mencionan que hubo debate, o sea que ya corresponsal a saber qué estaría haciendo. Pues bueno, hoy hay periódicos diciendo que Vance ha hecho respetable a Trump. Es decir, ¿cómo verían el resultado del debate? Que finalmente lo que dicen es que, bueno, que Vance efectivamente pues, ha hecho respetable a Trump, le ha dado un tono de cómo son las cosas, etcétera. Eso le da a usted una idea de cómo estuvo el debate. Porque el vicepresidente no vaya usted a creer que es mejor, ¿eh? O sea, el vicepresidente es un tarugo, pero de mucho cuidado, ¿eh? O sea, muchos han titulado por el tema de Israel, ¿no? Que Vance apoyó a Israel, hombre, evidentemente. Y el otro, o sea, claro, y el otro no, es una cosa que para partirse de risa. O sea, fue algo de verdad tremendo. El otro es un tipo muy flojo y si ese es el que va a sustituir a Kamala, pues está aviado este país, las cosas como son, ¿no? Pero muy flojo y además lo ha hecho muy mal como gobernador. Y Vance, sin ser tampoco un fuera de serie, pero estuvo mucho mejor, supo meterse en determinadas cuestiones muy bien, etcétera. Luego ambos cortejaron a Israel porque los lobbies sionistas son lo que son en este país, pero donde se ha cancelado al general Patton por antisemita, o sea sí, que como ya a partir de ahí, ayer, sí. exactamente, puedes sacar la conclusión que quieras, ¿no? Pero claro, ¿cómo sería la cosa que te dicen que es polite, ¿no? Que es el término para educado, ¿no? A mí me lo suelen decir mucho, usted es very polite, ¿no? Digo, ¿a qué hispanos habrás conocido tú para que pienses que yo soy muy very polite? Porque claro, lo que pasa es que usted, como hace la crítica desde ámbitos elevados, ¿no? Utilizando además una amplia cultura y a lo mejor eso... No, pero es muy común. O sea, se supone que mi forma de expresarse, yo creo que uno de los calificativos que más he escuchado es que es very polite. Es usted muy, muy educado, muy cortés, muy elegante, etcétera. Y tú dices, madre mía, cómo serán los otros. Pero efectivamente es así. Y hoy era lo que decían de Vance, para no decir que laminó al que tenía enfrente. Las cosas como son. Pero volviendo un poco a lo que comentaba antes de Kamala, ha habido un encuentro de algunos jugadores de la NBA, de la Liga Baloncesto Norteamericana, con Biden y con Kamala, ¿no? Para apoyar a Kamala Harris. Y quisieron hacer una especie de vídeo promoción, y entonces salen dos de los jugadores de la NBA y se ponen a preguntarle a Kamala qué reformas económicas va a implantar. Y insisto, empezó a hablar, no tiene ni idea prácticamente lo que es la macroeconomía, no sabe lo que es el déficit, no sabe lo que es la deuda. No sabe de nada. No tiene idea de nada. Es que básicamente ella de nada. acaba derivando hacia la acción positiva, hacia las minorías étnicas, sí, las mujeres, los gays y el cambio climático. O sea, sí, es que parece una caricatura. O sea, lo terrible del asunto es que dice las cosas en serio y lo que parece es una caricatura. Incluso yendo sobria, incluso cuando va sobria también, ¿no? Cuando va sobria tampoco es capaz de articular, porque insisto, porque no tiene un conocimiento. Y si hablamos de esto, el tema del petróleo que he estado comentando, también hay que hablar del gas, porque antes de que se produjera el ataque iraní, la respuesta iraní, como quieran llamarlo, antes de que esos representantes del gobierno ruso e iraní se reunieran para discutir sobre esos posibles bloqueos comerciales que se podrían imponer a Occidente, sobre todo centrados en el gas, más que en el petróleo, ya The Economist hace unos días planteaban un artículo que lo tengo guardado y que lo he querido traer a lo largo de toda la semana, pero claro, con tantos temas es imposible y digo, hoy ya no se me puede escapar, ¿no? Porque me parece que liga muy bien con todo esto. Un reportaje donde plantea que se avecina una guerra del gas. Durante los peores momentos de la crisis energética, después de la voladura Nord Stream, etcétera, etcétera, se planteaba los análisis que nos hacían desde todos estos grandes medios de desinformación masiva, nos decían que 2025 iba a ser el año de la salvación, que aunque Rusia ya en el año 2025 pudiera cerrar el grifo Occidente, que ya pues iba a estar Europa preparada, ¿no? Para asumirlo, sobre todo por el gas de Estados Unidos, sobre todo por haber diversificado determinados mercados. Se nos decía que si el continente sobrevivía a 2 inviernos, el continente europeo ya no habría problemas, porque los grandes proyectos de gas natural licuado de Estados Unidos, de Qatar también, inundarían el mercado. Aún así, Europa, evidentemente,
tocó la corneta y se dijo que lo que había que hacer era llenar los almacenes de gas, lo cual se ha visto ayudado por 2 inviernos que han sido inviernos, bueno, que no han sido muy fríos en Europa y por lo tanto el consumo de combustible ha sido menor, a lo que se une también el mal momento de la industria, lo cual ha hecho que también el consumo de gas haya sido menor. Y de esa manera pues nos presentamos con unos almacenes en estos momentos de media prácticamente llenos, están en el 94% en Europa, por delante del objetivo que se estableció por ley, que estuvieran al 90% en noviembre. A ello han contribuido, por un lado, el tema climático, es decir, ha venido bien que no hiciera tanto frío. Eso es un aviso a navegantes también, porque voy a hacer aquí un inciso, porque esto hay que aclararlo también, ¿no? ¿Por qué que el planeta se caliente es algo malo? Es decir, ¿cuál es el óptimo climático? Estoy leyendo mucho estos días sobre el cambio climático y esa es una idea que apenas se menciona. Para reírse usted, o sea, dice, Claro, a ver, me voy a reír un ratillo y es me para el libro, hay que pongo documentarse, don César. Para exactamente, sí, criticar hay que documentar primero. Y entonces decía, bueno, exacto. pero ¿cuál es el óptimo climático? Y luego, ¿cuál es el óptimo climático en todo el planeta? ¿Cómo vamos a decidir nosotros cuál es el clima mejor para las zonas del norte, las zonas del sur, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, se nos ha vendido esta idea. Sigo con mi argumento. Entonces, al final dices, bueno, compro gas natural licuado, como si no hubiera un mañana, Estados Unidos, etcétera, etcétera. A Rusia también, no se dice en el reportaje de Economist, pero a Rusia también. Entonces, ahora, los precios del gas natural licuado en Asia, el gas natural licuado es el que no va por gasoducto. La referencia mundial, los asiáticos, están en unos $13 por millón de unidades térmicas. Estaríamos hablando más o menos de un precio que es el más alto desde el pánico del año 2022. Una de las preocupaciones es el inminente descenso de temperaturas, evidentemente. En Europa, los 2 últimos inviernos, como digo, han sido suaves. Parece que este podría ser un poco más duro. A ver si aciertan, no han acertado nunca. Y ya hay informes dentro de los traders, dentro de los que se dedican a invertir en futuros, a especular en estos mercados, que apuntan a que puede ser un invierno un poco más frío del año pasado y que por lo tanto puede dar problemas, lo que se uniría también a una mayor dificultad en los parques eólicos para completar parte de la energía, sobre todo en el caso de energía eléctrica estaríamos hablando. Entonces, si se produce este escenario, habría problemas porque habría una batalla para comprar gas y esto se va a ir viendo reflejado en los diferentes precios del gas. Dado que Europa está agotando las importaciones por gasoducto, entre otras cosas porque los han destruido, ¿no? El caso de Nord Stream es evidente, pero Rusia también ha dicho que a través de Turquía ese gasoducto Turk Stream eleva precios y luego tenemos el gasoducto que pasa por Ucrania, que Ucrania dice que el 31 de diciembre no renueva el contrato con Gazprom. Gazprom dice que sí quiere renovarlo, que por qué Ucrania no quiere que el gas llegue a Europa. Está cobrando una jugosa comisión por ello. Pues esto podría generar, nos planteaba también The Economist, una demanda adicional de 26 millones de toneladas de gas natural licuado que se uniera a estos problemas, ¿no? Porque China sigue creciendo y China evidentemente tiene un comercio de gas por gasoducto prácticamente insignificante. Tienen el Power of Siberia, pero el Power of Siberia 2 todavía no está concluido, todavía le queda un tiempo y necesita ese gas natural licuado. Si finalmente se produce este escenario, ya se está hablando de la posibilidad, y además The Economist lo dice sin ningún tipo de vergüenza, y es que el gas ruso que ahora pasa por Ucrania se reetiquete como azerbaiyano para que de esta manera una parte del gas azerbaiyano pueda llegar a Europa sin decirnos que es un gas ruso. Azerbaiyán sería o estaría libre de comprar ese gas por sí mismo o canalizarlo a través de Turquía. Sin embargo, en ese escenario Europa seguiría teniendo escasez de gas porque recibiría la misma cantidad a través de Ucrania que antes, pero menos de Azerbaiyán. Y como la energía es barata en Azerbaiyán, Rusia tendría que aceptar venderle a precio reducido o Azerbaiyán tendría que pagar más de la cuenta. Y Rusia siempre tendría la posibilidad de decirle a Azerbaiyán, oye, no te vendo. Fíjense el escenario que nos están planteando. Y vamos a hacernos trampas. Vamos a ponerle Made in Azerbaiyán a este gas, ¿no? Y en el reportaje plantea también una idea que aquí avanzamos y es que Estados Unidos no va a cumplir su promesa a Europa. Biden aplica una moratoria a la exportación de gas natural licuado para mantener los precios altos, porque al final los empresarios son los precios de exportación. Ha quebrado el contratista principal del proyecto Golden Pass de Texas, una de las 2 grandes terminales que debían entrar en funcionamiento el próximo año. Y luego hay contratiempos en otros proyectos más pequeños. Insisto, Biden ha paralizado el desarrollo de este sector.
Así que vamos a ver cómo Europa tiene que competir con Asia por los cargamentos de gas natural licuado. ¿Cuál es el problema adicional aquí? China, Asia, todos los países asiáticos tienen contratos a largo plazo. Fundamentalmente con Rusia, pero con otros países, ¿no? Un contrato a largo plazo es que yo establezco un precio y luego, pues, cada X años lo voy modificando. Lo que hace Argelia con España, para que nos entendamos. Argelia nos lo cambia todos los años. A China no se lo cambian todos los años. Pero Europa, si quiere competir, lo que tiene que es ir al mercado al contado o al mercado spot, que se llama. ¿Esto qué es? Esto es que un barco que va a China entra en una subasta directamente y entonces el que pague más se lleva ese barco, lo cual es profundamente inflacionario. Los países asiáticos más ricos, China evidentemente, estarían en gran medida protegidos al comprar mediante esos contratos a largo plazo, que normalmente además están indexados al precio del petróleo, con lo cual si hay un precio del petróleo que no suba mucho le beneficia. Sin embargo, casi todas las compras de Europa se realizan en este mercado al contado. Y hay una diferencia fundamental. Europa no puede vivir sin gas, porque ha retirado la mayoría de las centrales de carbón, porque un nuclear evidentemente tiene Francia y poco más, y porque los aerogeneradores funcionan solo cuando hay viento y los paneles fotovoltaicos solo cuando hay sol. The Economist nos habla de apagones, nos habla de problemas de suministro, especialmente en los países de las economías emergentes, pero ya dijimos hace unos cuantos días que el modelo español también pues está expuesto a este tipo de problemas de suministros. Vamos a ver una guerra del gas. The Economist estaba seguro de que se iba a producir antes incluso de la respuesta iraní y antes incluso de que se produjera esa reunión de las autoridades iraníes y rusas para ver realmente qué hacen al respecto, ¿no? Vemos cómo hay muchas aristas que los titulares de todos los días pues a lo mejor no nos dejan ver y que me gusta aquí siempre ir desmenuzando, ir mascando, porque es interesante, ¿no? Que además esto se esté planteando esta hoja de ruta en uno de los medios propagandistas de la agenda globalista por excelencia, ¿no? La revista The Economist. Mientras tanto, en Estados Unidos siguen apareciendo datos que nos indican que la economía pues está, que no estancada, pero creciendo bastante poco. Recordemos ese dato del segundo trimestre de crecimiento trimestral del 0,7%, 3 décimas más que el primero, pero sigue estando por debajo del 1. Ayer tuvimos datos de producción de indicadores industriales de la actividad manufacturera, el famoso PMI, el industrial de Estados Unidos, que ha caído por tercer mes consecutivo y tiene su peor dato desde junio del año 2023. Y además se produce esa huelga de estibadores y por eso venía yo aquí pues con mi peto amarillo y mi casco vestido de estibador. Una huelga que ya dijimos que se iba a producir si la patronal no conseguía llegar a un acuerdo y no ha habido acuerdo. Ayer comenzó la huelga de 45.000 estibadores que amenaza con paralizar los puertos de la costa este y del sur de Estados Unidos. Esto tiene un coste de 5.000 millones de dólares diarios sobre la economía de Estados Unidos. 5.000 millones diarios. Y esto tiene dos efectos. Evidentemente, inflación y tensión de las cadenas de suministro. Una se deriva de la otra, ¿no? Los empleados representados por la patronal, por la Asociación Internacional de Estibadores, por el principal sindicato, abandonaron sus puestos de trabajo a la medianoche tras vencer contratos. Y ahora mismo hay 36 instalaciones portuarias con múltiples problemas, incluyendo pues, las de Nueva York, Baltimore, Virginia, Savannah, en Georgia y Houston. En cualquier caso, el sindicato ha asegurado que van a seguir haciendo servicios mínimos. ¿Sabe cuáles son los servicios mínimos? Los cargamentos militares. Vaya. Y los cruceros. Esos son los servicios mínimos. Está muy bien los servicios médicos, sí. Servicios mínimos. Dice, bueno, pues ya está. Si usted ha comprado algo, pues espera tranquilamente a que llegue. Si usted tiene una fábrica y tiene que cerrar o tiene que paralizar actividad porque los materiales que necesita y que le compra a sus proveedores no llegan, da igual. Pero lo importante es que los cargamentos militares sigan funcionando y sobre todo el tema de los cruceros, ¿no? Esta es la primera huelga en la costa este desde el año 1977. Es decir, esto es muy importante. Después de que descarrilasen las negociaciones para un nuevo convenio entre esta Asociación Nacional de Estibadores, Internacional, y la Alianza Marítima de Estados Unidos, que sería la patronal, y que representa hasta 40 navieras y operadoras portuarias. Y bueno, pues están peleando por lo de siempre, tema salarial y luego también por la automatización de ciertas operaciones. Evidentemente, poco a poco la tecnología está acabando con parte del empleo en el sector de la estiba, y como el sector de la estiba pues tiene una importancia notable, que está muy sindicado, lo comentábamos al principio,
un sector tradicionalmente sindicado y con bastante poder, pues hasta el punto de que en algunas ocasiones incluso los fondos de pensiones como los de los bomberos han sido gestionados por organizaciones mafiosas y bastante poco recomendables, pues evidentemente esto es un tema importante. ¿Por qué? Vamos a lo mismo de siempre. Si hay problemas de oferta, hay problemas inflacionarios y la Reserva Federal lo que quiere es bajar tipos de interés sí o sí y quiere ir en esa tendencia, igual que el Banco Central Europeo, excepto el Banco de Japón. Y aquí vamos a entrar en el tema japonés, que es también muy relevante y muy interesante. Alguno pensará, bueno, Japón, qué lejos está. No está tan lejos. No está tan lejos. En medio de todo esto, la bolsa de Japón ha tenido un lunes negro. Comenzó la semana muy mal. Los principales índices de la bolsa de Tokio se desplomaron el lunes. Han recibido al nuevo primer ministro con un batacazo. Han elegido a un tipo que se llama Shigeru Ishiba como nuevo líder del partido gobernante del país y próximo primer ministro. Es un tipo que ha sido ministro de Defensa, también de Agricultura. Decía usted que era católico, decía usted ayer. No, evangélico. ¿No? Ah, evangélico, que era evangélico, cristiano evangélico. Sí. Y ha anunciado que tan pronto como llegue al poder va a disolver las cámaras y que va a convocar unas nuevas elecciones legislativas. Pues fíjese, lo cual quiere decir que piensa que hay que hacer cambios importantes y necesita la legitimidad de unas nuevas cámaras. Exacto. Más claro que el agua, sí. Con lo cual, todos los que estaban esnifando la droga monetaria, todos los que llevan 3 décadas viviendo gracias a esos tipos bajos, todos esos que confiaban en que las Abenomics, que en realidad no son las Abenomics, son las mismas políticas económicas de los últimos 30 años que le han llevado a su economía a japonizarse. De hecho, el concepto japonizarse una economía viene de esa expansión ilimitada de la deuda hasta el punto de que no puedes subir en ningún momento tipo de interés porque te cargas toda la economía. Y el batacazo bursátil se produce, evidentemente, porque los inversores creen o saben, justo lo que acaba de mencionar don César, que este nuevo primer ministro va a dar un giro, no sé si en aspectos sociales, pero fundamentalmente en la política económica nipona, el mayor giro de los últimos 30 años. ¿Qué han estado haciendo hasta ahora? Endeudamiento masivo como única forma de mantener un exiguo crecimiento, lo cual ha provocado un estancamiento crónico que ha afectado, evidentemente, a la divisa japonesa, al yen. El nuevo gobernante quiere que el yen sea fuerte. Y esto es lo que no estaba en ninguna de las quinielas. No, esto es, en absoluto. Esto es un problema. Es un problema no para los ciudadanos, sino para los empresarios que aprovechan el bajo valor de la moneda para crecer en sus mercados internacionales. Entonces, Shigeru Ishiba ha dicho que quiere una política de estricto control fiscal y ha hablado en repetidas ocasiones de 2 medidas muy polémicas. Subida de impuestos, pero no a los hogares, sino un impuesto extra a las ganancias de las empresas y otro a los dividendos de las mismas. Y por si todo esto no fuera suficiente para encender los ánimos del personal, resulta que además ha hecho muestras de agresividad en el plano internacional apostando por una OTAN asiática, pero al mismo tiempo planteando la necesidad de una gran fuerza nacional. Esto en Estados Unidos ha sentado muy mal, evidentemente, porque Japón es un protectorado. Esto es bueno para el sector de la defensa, pero supone incertidumbre geopolítica, en particular por las relaciones con China y Rusia. Recordemos que Japón tiene muchas relaciones comerciales con China, con Rusia también. Todos estos elementos han puesto en un segundo plano el dato de consumo del país, de ventas minoristas en agosto, que estuvo bien, subieron un 2,8%, que es un indicador de cierta recuperación de la demanda interna del consumo, aunque si miramos el lado de la oferta, una vez más las cifras no son nada halagüeñas, porque la producción industrial cayó más del 3%, encabezado por los fabricantes de automóviles y los productos químicos. Fabricantes de automóviles que venden fundamentalmente en el resto del mundo gracias a ese yen bajo, otro de los elementos de los que casi nunca se habla. ¿Cómo afecta esto a Estados Unidos y a la economía global / occidental? Los tipos de interés del Banco Central de Japón se habían mantenido en el 0% prácticamente, insisto, más de un cuarto de siglo. En algún momento incluso por debajo del 0%. Entonces, el exceso de ahorro interno de Japón no solo permitía mantener en mínimo el coste de financiación de todo este gigantesco stock de deuda pública, sino que daba margen para que los inversores, para que los señores del dinero, para que los grandes fondos nacionales y extranjeros, fundamentalmente Estados Unidos, hicieran un arbitraje profundamente delictivo porque está montado sobre un sistema corrupto de la creación del dinero de la nada. Entonces, se endeudaban en yenes. ¿Por qué? Pues porque me regalaban el dinero si estaba por debajo del 0%. Me endeudo en yenes y luego compro activos denominados en dólares. Pues yo me aprovecho de la máquina
del Banco Central de Japón, me endeudo en yenes y compro dólares. ¿Y qué consigo con eso? Impulsar a las empresas de Estados Unidos, impulsar la bolsa de Estados Unidos y que Janet Yellen y Jerome Powell estén muy contentos. Cuando la inflación en Estados Unidos empieza a ser evidente en buena medida de todo lo que vino de la pandemia, aunque luego la hayan culpado a Putin y la Reserva Federal ya no podía ocultarla y decide empezar a subir tipos de interés, esta tendencia se acelera porque había aún más diferencia entre los tipos de interés en Japón y en Estados Unidos. Pues si en uno estaban en el 0 y en el otro en el 5, negocio redondo. Me endeudo al 0 y compro activos al 5, es perfecto. Y entre esos activos que estaban, pues la deuda pública de Estados Unidos. Entonces Japón ha estado comprando deuda pública de Estados Unidos a través de estos fondos nacionales y extranjeros que se han estado forrando con el proceso. Por eso, Japón se ha convertido en el primer acreedor de Estados Unidos, porque al mismo tiempo China estaba vendiendo. Entonces, el endeudamiento en yenes, que tenía como garantía activos financieros denominados en yenes, se compraban para invertir en dólares, en euros o en deuda pública estadounidense o en deuda pública europea y se ha disparado. Entonces, tener una espiral diabólica, porque esto a su vez hacía que el yen se depreciara. Y a todo ello había que sumarle pues esa ganancia cambiaria. Todo esto se ha ido al garete en cuanto Japón ha empezado a tener un poco de inflación. El Banco Central Europeo no ha tenido otro remedio. Voy a subir tipos de interés, voy a subir tipos de interés, batacazo bursátil. Voy a subir tipos de interés, batacazo bursátil. Ya he subido tipos de interés. ¿Cuánto? Lo mínimo. Batacazo bursátil. Pero la música sigue sonando todavía. Pero si la Reserva Federal y el Banco Central Europeo empiezan a bajar los tipos de interés, ese incentivo para mantener esta rueda girando desaparece. Y si ahora el nuevo primer ministro dice que quiere un yen fuerte, pues acaba con todo este juego. Lo cual por una parte es bueno, porque implica acabar con esta manipulación, al menos reducirla, pero quítele usted la cocaína a un adicto. Efectivamente, efectivamente. Aquí viene lo grave. Terremoto, porque cada vez más inversores dicen, no, vamos a amortizar esta deuda a corto plazo en yenes antes de que el coste financiero suba y de que el yen se aprecie. Y por eso están liquidando de forma masiva. Entre otros activos están liquidando deuda de Estados Unidos. Por eso afecta a la deuda que tiene Japón de Estados Unidos. Por eso Janet Yellen tiene miedo, el Tesoro norteamericano tiene miedo de que esto pueda generar una espiral vendedora que afecta a la deuda de Estados Unidos. ¿Y esto qué implicaría? Pues que el Tesoro de Estados Unidos tendría que asumir un mayor coste financiero de una de las mayores deudas del mundo que tiene Estados Unidos y que solo la paga porque puede crear dólares, lo cual también tendría un efecto inflacionario que podría obligar a la Reserva Federal a retrasar la bajada de tipos. Y con ello, obligar al Banco Central Europeo también a retrasar la suya. ¿Ven cómo lo que pasa en Japón no son las alas de la mariposa, sino que es mucho más relevante? Lo que pasa en Japón tiene línea directa con lo que pase en el resto de economías. ¿Saben por qué? Porque todo el sistema fraudulento está montado sobre esa pirámide en la cual está la Reserva Federal, está el dólar y todos los demás estamos girando alrededor de esa pirámide como si fuéramos la luna, ¿no? En definitiva, que al final décadas de manipulación monetaria y fraude institucional en el sector bancario y financiero, con unos reguladores que forman parte de la banda, porque son una banda, pues al final tiene sus consecuencias. Y esta deudocracia mundial es muy fácil, es muy frágil. Eso sí, cuando se producen los terremotos, entonces tiene la culpa China, tiene la culpa Rusia, tiene la culpa Irán, porque nosotros, los países democráticos y adalides de la libertad, no tenemos culpa de nada, son los demás los culpables. Y así nos va, don César. Efectivamente, así nos va. Es como la madre, ¿no? Que le llaman del colegio y dicen, no, que mire, es que su hijo se porta muy mal, tal. Dice, no, esos son las compañías. Sí, siempre. Siempre. No, mi hijo no, mi hijo. Ya, bueno, pero es que resulta que tenía droga en una mochila, pues se la estaría guardando a alguien, porque eso suyo no es. Suyo no es. En ese escenario estamos, ¿de acuerdo? Es importante. Yo entiendo que esto es un poco complejo, ¿de acuerdo? A mí me apasiona la política monetaria. Es verdad que no puedo explicar todos los conceptos porque entonces los despegamos durarían 3 horas. Hemos hecho programas en cesarvidal.tv explicando lo que es la deudocracia actual, explicando cómo funciona la actual plutocracia, cómo se crea el dinero, en qué está basado este sistema de dinero-deuda. Yo les emplazo a que vean esos programas porque les pueden ayudar mucho más, no solo a ir siguiendo la actualidad y
ir siguiendo lo que vamos contando aquí, sino que les va a servir en sus vidas. Algunos oyentes incluso me han escrito para darnos la enhorabuena porque han podido entender un poco cómo funciona este proceso y aplicarlo en sus propias vidas. No ya con un interés inversor o de protección del ahorro, que es cada uno que haga lo que quiera, porque aquí nosotros no somos consultores y además nunca lo hemos pretendido, sino por lo menos pues para que sepan ustedes en el entorno que se mueven, porque esto no se enseña en las universidades, porque en las carreras de economía no se explica bien cómo funciona el proceso de la creación monetaria y porque estamos en un sistema, bueno, pues que está dando sus últimos coletazos y veremos si en unas semanas, con las novedades del sistema BRICS, pues podemos ir viendo cuál va a ser la competencia de ese sistema euro-dólar, que ahora mismo es hegemónico, pero que veremos durante cuánto tiempo sigue siéndolo. Entonces, En fin, don Lorenzo, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Como decían aquellos nicaragüenses, ¿cómo te trata la vida? Y me defiendo como gato panza arriba. A mí de Nicaragua me gustan los puros, fíjese usted. Bueno, en fin, es una elección que tiene su sentido. Hay mucha gente que le gustan los puros nicaragüenses y yo veo que se venden mucho por aquí, ¿eh? O sea, ¿Sí? Aquí en Estados Unidos se venden muchísimo. Sí, es una denominación de origen que bueno. Yo creo que han sustituido totalmente a los cubanos. En fin. Bueno, siempre estarán ahí República Dominicana y Cuba ahí luchando por esa hegemonía. La tiene Cuba, ese puro habano, evidentemente, pero Nicaragua está haciendo cositas, El Salvador está haciendo cositas, Canarias está haciendo cositas, hay algunas vítolas en Canarias. De hace mucho tiempo. Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y nos volvemos a encontrar mañana. Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana.